Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en este canal. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el día de ayer aproximadamente 2.700.000 personas salieron a votar en la consulta presidencial del Pacto Histórico. Bueno, yo me incluyo porque le di mi votico a Carolina Corcho, pero realmente lo que se observa en esa votación es que la cantidad de gente que salió se asemeja a todas las personas que en su momento pues apoyaron a Francia Márquez y a Gustavo Bolívar y unos cuantos más en los tiempos anteriores. Por ejemplo, lo de Francia Márquez hago referencia cuando compitió en la consulta con Gustavo Petro y Camilo Romero. Pero siendo el caso, les comento, realmente los que salieron a votar ayer pues son casi todos los militantes que hay del Polo Democrático, que realmente no es una corriente fuerte en Colombia. Es algo que se ha añadido al progresismo. Pues sí, yo en algunos casos me han visto como otros me dicen guerro, otros me dicen tibio por mis posturas, por mis comentarios, mis opiniones, pero pues vengo a darles la cara para que se pongan a punto y hablen sin rodeos, así como lo voy a hacer yo en estos momentos, porque hay muchas cosas que contar de lo que ocurrió realmente en torno a esta consulta que se realizó este 26 de octubre en el Pacto Histórico a nivel nacional. Bueno, primero les comento que a muchas personas que hemos llevado décadas apoyando, por ejemplo, proyectos progresistas, bueno, yo una década y un poco más, desde que tengo uso de razón, he sido una persona que ha estado, por ejemplo, con proyectos como los del presidente actual, como Gustavo Petro, en torno a la necesidad de reformas y transformaciones sociales que el país necesita, porque soy consciente, de, por ejemplo, de cómo los gobiernos de derecha en su momento, en el año 2002, 2003, 2004, hasta el 2010 principalmente, se enfocaron en eliminar una serie de beneficios para toda esa población trabajadora, para los adultos mayores, cuando incrementaron la edad, semanas de pensión y todo lo demás. Sí, yo no soy ningún ciego en ese sentido, porque afectaron mucho a la clase trabajadora de la cual uno hace parte. Pero, ahí viene el caso, ¿ve? Lastimosamente el Pacto Histórico cometió un grave error con todos nosotros. Muchas personas de las bases de militancia que llevábamos un tiempo apoyando y todo esto demás, fuimos aniquiladas a dedo. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente toda esta cúpula de la izquierda que yo denomino también, como lo dijo en su momento Carolina Corcho, los que mantienen ahí agarraditos y todo lo demás con Iván Cepeda, ellos hicieron algo sucio al interior del partido. A personas que íbamos con Carolina Corcho y Daniel Quintero nos sacaron de taquito de ese proyecto. Entonces yo, al no deberles nada, no ser recíproco, me veo en la obligación de abrirle los ojos a la comunidad para que compartan este video y se den cuenta. En un principio eran 814 precandidatos para todas las corporaciones, presidencia, senado, cámara, pero eliminaron a dedo a 279 personas afines a Daniel Quintero y Carolina Corcho. Eso lo publicó en una ocasión el congresista Alejo Toro de Antioquia. Y bueno, Daniel Quintero no quiso hablar nada de estas cosas por respeto y demás, pero pues uno como ciudadano lo puede hacer. Todos, de hecho todos lo notamos. Y para nadie es un secreto de que al interior del Pacto Histórico no quieren personas que promuevan, por ejemplo, cambios reales, cambios estructurales y de raíz, empezando por reformas a ese Congreso. Ellos, no sé, pues a mí me ganan una cantidad de enemigos, bueno, y amigos también, por los videos que he compartido acerca de Iván Cepeda, a la vez que traicionó a Gustavo Petro y a Holman Morris por la alcaldía de Bogotá, cuando se fue a las falditas de Claudia López, o de las veces que, por ejemplo, él mismo afirmaba en entrevistas que se iban a visitar mutuamente con José Félix Lafurí, el marido de la Cabal. O sea, eso es de locos, mi gente. Yo por lo menos les puedo asegurar que
Mi convicción ha sido clara y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con muchas cosas que hay en la política actual. Lastimosamente, la gente es ciega, fanática, únicamente se limita a que, ay, que yo voto que por el que puso preso a Uribe. A Uribe no lo van a poner preso y el mismo Quintero lo predijo hace tiempo, que más iba a salir con la suya porque el Poder Judicial técnicamente está en sus manos. Pero yo no sé de qué se admiran, o sea, a qué le juegan, o sea, ese fanatismo toca dejarlo a un lado. Miren, por ejemplo, por ahí miré a ese que se autodenomina el tigre diciendo que quiere enfrentar a Cepeda en debates, que no, que ya Cepeda le dijo que no. O sea, ¿ustedes cuándo vieron que el Petro se le arrugó a los debates? ¿Ah? Piensen un poquito. El Petro pudo haber hecho sus cosas, puede tener sus aciertos, sus errores, como por ejemplo, uno de los errores actuales en temas de educación, donde por ejemplo, lastimosamente, las oportunidades laborales en la educación pública siguen siendo limitadas para muchas personas. ¿En qué sentido me baso? En que, por ejemplo, los contratos siguen amarrados a los funcionarios antiguos. Realmente oportunidades para nuevas personas y nuevas generaciones no se ven. Los contratos siguen siendo amañados. Lastimosamente, en ese orden de ideas, bueno, para decirlo con franqueza, la contratación en el sector público sigue siendo amañada. Tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. O sea, siempre con mermelada. También lastimosamente sigue existiendo lo que es el tráfico de influencias, la herencia de plazas públicas, en todos los campos del sector público, en todas las entidades públicas se ve eso. Ahora el SENA, por ejemplo, el SENA tiene una cantidad de amarres, o sea, hay políticos que venden, por ejemplo, la palabra cambio. Cambio también significa transición generacional. No puedes promover un cambio cuando te amarras a un puesto, a un congreso, por ejemplo, que dice que sí, que yo voy a defender derechos laborales. Eso lo puede hacer cualquier persona y para empezar a poner ejemplo es necesario que la gente que ya cumplió al menos sus décadas en el Congreso, con lo cual yo no estoy de acuerdo, se vaya, tome su descanso, emprenda, cree algo para seguirle aportando a Colombia, no amarrarse y sembrarse ahí como un árbol eterno, no. Yo, por ejemplo, he estado tratando sin intermediarios, sin palancas, o sea, nada. He intentado ingresar a trabajar, por ejemplo, con el SENA. No se ha dado la oportunidad. No me gusta andar buscando que X político me ayude ni nada de eso, pero lastimosamente ahí la contratación es tremendamente mala. O sea, ¿a qué me refiero? Que vos tenés que técnicamente o lamberle las pelotas a alguien o besarle el trasero a alguien para que te contraten ahí. He tenido una cantidad de intentos fallidos. Y no es porque yo tenga mal perfil ni nada de eso. De hecho, también tengo un curso tecnológico del SENA, de la cual me siento orgullosa. Esa formación ha sido positiva. Pero lo que, por ejemplo, todos estos personajes como María José Pizarro, que ha vivido a costa del nombre del papá, del apellido del papá, o sea, para mí eso no es progresismo, la verdad sea dicha. Eso equivale a más de lo mismo, a repetir prácticas de derecha, prácticas de izquierda, tradicional de otros países que hace daño, como por ejemplo la de Venezuela. En Venezuela eso que pasa con Nicolás Maduro es tremendo, o sea, el hambre de poder está en todas partes, en todas las orillas. Y el mismo Petro lo dijo en su momento. Iván Cepeda a mí no me representa para nada. Es una persona que un día yo lo intenté cuestionar a través de las redes sociales y terminó bloqueándome. O sea, yo no trato con alguien así, alguien cerrado de palabra. Al menos con Corcho tuve la oportunidad de estar en algunas de sus reuniones virtuales, con Daniel Quintero también me he reunido, de hecho con el mismo Petro. O sea, pero no, a mí el progresismo me simpatiza en el sentido de que sea renovación en todos los sentidos. Yo no estoy de acuerdo ni con reelecciones, ni con cierta cantidad de beneficios que tienen los congresistas. Por eso yo quiero invitar a la gente a que, así como nos eliminaron a muchas personas por tener ideas trascendentales dentro del pacto histórico que de verdad iban a representar y promover un cambio estructural a nivel de la política en Colombia, busquen un candidato que proponga esas ideas. Con Iván Cepeda no se va a eso. De hecho, él una vez allá en Noticias 1 le sacaron un reportaje de que él era enemigo de la constituyente, que no estaba de acuerdo con la constituyente de Gustavo Petro. Sí, muchos se hacen los ciegos, los sordos y demás, pero la realidad es esa. O sea, yo creo que tiene que buscar
una persona que sea más abierta al diálogo. Con eso que pasó ayer, el fracaso rotundo que hubo, dudo mucho que logren algo. La verdad sea dicha, hasta el mismo Petro ha compartido en su red X señales, mensajes indirectos, ilustrando que su verdadero candidato está en el Frente Amplio. Entonces, a todos esos que me viven diciendo que fanático, que hay, que no sé qué, que me dicen para, que me dicen guerro, que porque a veces ataco a Uribe, que porque a veces ataco a Cepeda, se pueden ir para donde sea, para el carajo, ¿sí? Porque igual yo soy una persona con muchos principios, y uno de los principios que yo defiendo es que la teta del Estado no es para estarla desangrando todo el tiempo. Y si se promueve cambio, digamos, en una izquierda, deben empezar por dejar todas esas falacias y esa hambre de poder que expresan. En serio, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de juego sucio que hay dentro del pacto histórico. Venden una cosita ante los medios y ante sus seguidores en redes sociales, pero las cosas desde adentro realmente son otras. Son otras. Por ejemplo, ahí si vos tenés ideas estructurales para, por ejemplo, reformar temas de elección en política, para reformar la justicia, no vas para ningún lado. Lo único chistoso de todo esto es que hicieron todo ese barrido con esas 279 personas que iban afines a proyectos de Daniel Quintero como la Constituyente y afines a Carolina Corcho y sus ideas de continuar reformas sociales, para dejar personas como este man que se llama, ¿cómo es que? Alirio Uribe. La historia de Alirio Uribe es chistosa porque ese man anda abrazado con Iván Cepeda últimamente, pero mucha gente no sabe que ese man, cuando estuvo en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, votó a favor de archivarle una investigación al fiscal inepto Francisco Barbosa. Entonces yo no voy con eso, o sea, esas prácticas de que te vendan algo ante las pantallas y otra cosa hagan al interior, o sea, nada que ver. Personajes como Doble Rasero, como Agnesca, que creo que se quemó, y para que eso está mandado a recoger. La verdad sea dicha, hay personas que andan, digamos, un ejemplo, enceguecidas con este proyecto de Iván Cepeda, que básicamente no hará nada diferente. Yo no veo ningún cambio, ninguna transición de nada. Las mismas roscas de siempre, pero de diferente color. ¿En qué sentido? Que por ejemplo en el campo público, o sea, todavía existen funcionarios con esto de nominados por dedo, o sea, nombrados a dedo, perdón, que se la pasan ahí, que están ya de irse a descansar y siguen calentando. No dejan una transición verdadera para las nuevas generaciones. Lo otro es esto de los cargos públicos, que Petro había prometido, pues, que era necesario la apertura para todo el público, que esto no fuera a puerta cerrada, pero sigue siendo así. De hecho, los mismos tales concursos públicos que hace la CNSC, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que eso se maneja pues con esto. Y sin mencionar todas esas vainas que uno ve ahí torcidas de la gente, o sea, la verdad sea dicha, yo no voy con esas prácticas. Y para esta personita que se llama Luisa Rubiano, que me escribió ahí que fanático, que no sé qué, puede pensar lo que quiera. O sea, yo nomás vengo a decirle a la gente que no coman cuentos siempre de esto de la política. En todas las orillas hay movimientos sucios. La derecha, terrible. El centro, de Fajardo y compañía, ni que hablar, ellos se acomodan a los ganadores. Pero en el pacto histórico no todo es color de rosa, mi gente. Hay personas que hacen un daño tremendo a la democracia, a la inclusión, y todavía hay un dominio tremendo del machismo. Por lo menos estas personas como que se venden, que sí, que yo lucho que por los derechos laborales y todo eso, bien que lo hayan hecho, pero si fueran conscientes y coherentes de verdad, ya deberían de haber dado un paso al costado y no seguir emulando e imitando prácticas de la derecha que tanto han criticado, como Gerlain, Char, Los Santos, toda esa gente, los Uribe, que han vivido siempre del Estado, los Lleras, Gaviria, toda esa parranda de corruptos sinvergüenzas que hay en este país.
Entonces, yo por eso, yo por eso les digo, en ningún movimiento político actual, de los que de momento están jurídicamente aprobados para ser candidatos o precandidatos, van a encontrar a alguien que promueva ideas de fondo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su propia jerarquía establecida y no van a querer perder los privilegios. De hecho, esta María José Pizarro, que es una sinvergüenza para mí, o sea, la vez que andaba proponiendo esto de la reducción de los salarios en el Congreso, esa votó que no. Entonces, ahora esa Zuleta, uy, esa Gloria Flores que se abrazó con ese magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, y ni qué decir del tóxico Gustavo Bolívar. O sea, Gustavo Bolívar perdió Bogotá porque pues la gente no le come a un tipo así. O sea, no sé si lo hayan visto, el mismo Petro lo regañó. Y últimamente pues todas sus salidas en falso, la vez que andaba que promoviendo invitaciones con ese tal don Gediondo, invitaciones para que le compraran y todo eso en su restaurante y que no quebrara, cuando ese tipo don Gediondo se ha dedicado a estigmatizar a toda la persona que ha apoyado proyectos progresistas. O la vez que se fue a reunir con Daniel Sampero Espina, que severo personaje ese calvo. O sea, es de lo peor. Entonces, así que yo los dejo para que piensen, analicen un poco. Ahí en el pacto histórico, sí, muchos de los que fuimos así sacados a dedo, pusimos tutela, pero pues eso no prosperó porque a la final las cortes y todo esto donde llegan estas denuncias no están obligadas a imponer que tal movimiento haga tal cosa, ¿no? Supuestamente la sentencia que había salido en la tutela que mi persona, junto a otros cuantos más interpusimos, nos llegó notificación de que el pacto histórico debía argumentar por qué nos había excluido de las listas, pero no lo hicieron. ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque saben que tenemos razón. Entonces, hay que apoyar a una persona que en verdad quiera reformar toda esa M que se llama Congreso de la República. Yo nomás no fui admitido porque tenía proyectos de raíz. Iba también a poner ejemplo nomás de tratar de legislar lo más posible en temas de austeridad y nomás iba a ir por 4 años. Pero a las voces como la mía le tienen fobia, tienen pavor ahí en la cúpula de Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque es que a ellos sí les gusta estar, o sea, toda la vida ahí, atornilladitos. Y eso conmigo no va. Además de que también tengo familia en el Cauca, que por ejemplo, en zonas rurales y todo eso las obligan a votar, ustedes ya saben, ¿no? Lastimosamente esto de las disidencias y LN, Plan del Golfo y todas estas vainas, o sea, es el pan de cada día. Los del Golfo ahora impondrán un voto por una persona, los de LN por otra, los de las disidencias pues por otra. Entonces a mí no me gusta que me obliguen ni que me presionen, y yo la verdad sí hablo sin rodeos y lastimosamente si hiero sentimientos de algunas personitas aquí, se jodieron pues, porque voy a seguir hablando, voy a seguir contando la realidad de las cosas. Las elecciones de ayer no fueron un éxito total, o sea, donde yo estuve votando, en una parte del sur de Bogotá, la verdad, en promedio siempre instalan entre 30 y 40 mesas, pero sí, colocaron solamente 3 mesas, pero eso bastó para acoger toda la jornada electoral. La verdad no se necesitó más, no hubo intentos de saboteo ni nada, todo fue tranquilo, o sea, normal. Los jurados estaban ahí relajados porque casi no llegaba gente. Y cuando hubo, por ejemplo, la elección de la alcaldía de Bogotá, el puesto donde yo acostumbro a votar, que es el mismo que voté ayer, se llena a reventar. Entonces, no es que le quiera dar créditos a la derecha, pero la verdad las cosas no van tan bien que digamos. ¿Y saben por qué se debe todo eso? Uno de los mayores errores que cometió Petro ha sido no ponerle la lupa de lleno a toda esta cuestión de la crisis de los medicamentos. Mira, yo tengo una madre que, gracias a Dios, sobrevivió, es una superviviente a lo del seno, cáncer de seno, entonces, pero ella recibe un medicamento continuo. ¿Y qué pasa con ese medicamento?
No es que quiera dar crédito a Duque y todo eso, pero anteriormente cuando yo iba a Cafano con el subsidio, se lo entregaban. Ahorita le ha estado tocando comprarlo. Entonces cuando vos ya ves ciertos errores que te afectan a ti y a tu familia, ahí es donde ya uno tiene que reflexionar y analizar las cosas. Ese medicamento, curiosamente, uno va a los puestos y todo eso de los dispensarios de alto costo, porque este es uno de alto costo, pero en estos momentos tengo generados 3 pendientes a nombre de ella. No los han querido entregar por parte de Cafán. Hice el experimento de gestionar una entrega a domicilio y funcionó. Pero los otros 3, nada. Siempre que no hay. Y sí, yo sé que eso puede ser saboteo de las mismas marcas de dispensarios. Lo otro, en temas de, digamos, de EPS y todo eso, ahorita en la nueva EPS lastimosamente ya no opera el famoso chat donde uno realizaba todo el proceso de autorizaciones en tiempo real con agentes de servicio. Pero ¿qué pasó? Ese chat interactivo con agentes ya no existe, ya lo quitaron. Sí, en la IPS primaria donde nos atienden antes no había medicina interna, ahorita sí hay. Sabemos que han liquidado varias EPS en Colombia y que casi toda la gente que termina de esas EPS por fuera llega a nueva EPS. Pero pues el chiste no es ese, el chiste es que a veces uno llega a las EPS y no hay personal contratado. Esa es una denuncia que yo hago. Otro procedimiento con mi papá que, o sea, tiene una catarata en un ojo, lo han querido demorar en cuanto a protocolos, procesos y demás. Y para conseguir citas, o sea, tremendo. La verdad sí está jodido eso. Entonces yo, por eso hago este llamado a la gente. No se puede ser tan cerrado. Ahora otro asunto. Tengo un hermano que estudia su hijo en la Universidad de los Andes. ¿Qué pasa? Ellos están con ICETEX. ¿Por qué? Porque pues el niño quería estudiar allá, ¿no? El pelado, el joven. Pero lastimosamente ya esas cuestiones no han servido para nada. O sea, actualmente subieron lo que tiene que ver la tasa de interés, la incrementaron al 12-13% aproximadamente. Es decir, pasaron del 6% a esa cifra. Y eso es un platal, o sea, cuando tenés que pagar cuotas y demás. Ustedes saben por qué, por ejemplo, tanto joven no salió ayer. Precisamente por eso. Habían prometido condonar ciertas deudas del ICETEX, pero ahorita los terminaron abrochando. Y económicamente hay un problema ahí. Cuando uno ya vive las cosas, es que las entiende. Sí, pero yo no, o sea, no es que yo esté con la derecha, con el centro. Literalmente prefiero desmarcarme de todo. ¿Por qué? Porque si vos vas a hacer algo, digamos, un ejemplo, no vas a tener enemigos. Vas a estar siempre en paz contigo mismo. Entonces, a veces las personas, por ejemplo, optan con estudiar a través del ICETEX. ¿Por qué? Porque es que muchas veces las universidades públicas y ciertas carreras profesionales no llegan donde la universidad privada sí es capaz de llegar. Por ejemplo, mi esposa estudió en el Politécnico Gran Colombiano. Esa universidad te permite estudiar desde donde sea, a nivel remoto. Entonces, haz de cuenta que alguien del Amazonas desea acceder a una carrera acreditada y de alta calidad. Piensa. No siendo más, yo los dejo y recuerden que lastimosamente el progresismo tiene sus errores. Los tiene. Nada es perfecto. Y en cuanto a las listas del pacto histórico, ni pa' qué. Ya no voto corriente porque ahí con eso no pasa nada. Ellos solamente van por lo que van, es decir, dinero. Así lo resumo yo. A ellos no les gusta nada sobre cambios y transformaciones sociales en este país. Los quiero mucho, les mando un abrazo y si quieren odiarme, odienme. O si quieren amarme, pues también seré recíproco con ustedes. Yo me dirijo con respeto y nunca me verán lanzando madrazos a nadie porque no es mi estilo. Soy una persona correcta, excesivamente correcta, que habla con la verdad y la realidad. No se enojen y piensen, mediten y analicen lo que viene para Colombia en el 2026. Hasta un próximo video. Chao, chao.